se debe primero la palabra a Ana María Romero Valle, colega mía del Instituto de Sesiones Bibliográficas, quien nos va a leer su texto, Crítica Teatral en Revista Azul, el caso de Carlos Díaz Rufo. Adelante. Gracias, doctora Urbinazzi. Pues de nuevo agradecer a la doctora María Andrea Leone la insistencia en hacer este coloquio presencial. Es mi primer coloquio después de 2 años presencial. El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la labor periodística del mexicano Carlos Díaz Rufo y tiene como objetivo reflexionar en torno a algunas de sus aportaciones, destacar su labor como mediador cultural y como crítico de la literatura y la dramaturgia española. La ponencia se centrará básicamente en su trabajo como editor y difusor de la Revista Azul, concretamente en sus artículos publicados en la sección Teatro Español Contemporáneo, que buscaba comentar las obras dramáticas que se estrenaban en el país ibero. Asimismo, se establecerá la relación de esta crítica con la puesta en escena de las obras y su repercusión en nuestro país, a través de los ojos de otro autor de origen español pero radicado en México, Enrique de la Barría y Ferrari. Los artículos de Díaz Rufo sobre difusión de obras de crítica literaria han sido poco estudiados, pero resultan indispensables para conocer la recepción, circulación e influencia de autores extranjeros en México y afirmar que Francia no fue el único punto de referencia en la literatura a finales del siglo XIX y que es precisamente en esta revista donde se continúan los nexos con España. Antes de que Carlos, voy a hablar un poco de Carlos Díaz Rufo. Antes de que Carlos Díaz Rufo se incorporara al proyecto de Azul, nuestro autor tenía ya una larga trayectoria como periodista. Nacido en Veracruz en 1861, pero radicado desde los 6 años en España, al cumplir 21 años decidió regresar a México en el año de 1882. Una vez en México, comenzó formalmente su carrera periodística en la prensa con una sección titulada Paliques, nombre tomado de la misma sección que hizo famosa a Leopoldo Alas Clarín. Después colaboró en El Nacional, el Ferrocarril Veracruzano, la Bandera Veracruzana, la Juventud Literaria y formó parte de la redacción del célebre diario del siglo XIX y del Universal, este último perteneciente a Rafael Pérez Espíndola. En 1894, Apolinar Castillo lo invitó junto con Manuel Gutiérrez Nájera a formar parte de la fundación de la Revista Azul. Como todos sabemos, esta publicación nació como suplemento dominical del Partido Liberal, diario porfirista fundado en 1885 por Vicente Villada y subsidiado por el gobierno de Porfirios. Desde su origen, Azul fue concebida para ser portavoz de una generación de jóvenes que buscaban nuevas formas de expresión ajenas al movimiento romántico. Gutiérrez Nájera murió al año siguiente de haberse fundado y fue entonces cuando Díaz Rufo asumió la dirección de Azul. Si bien una de las mayores influencias en la revista fue la presencia de autores franceses, España, por sus nexos con México, no fue la excepción, y encontramos artículos de autores como Vital Laza, Pedro Calderón de la Barca, Félix Lope de Vega, Sinesio Delgado, Manuel Bertón de los Herreros y José Zorrilla. Una vez que el veracruzano tomó la dirección, cumplió con el compromiso de editarla con la misma calidad. Se siguieron publicando colaboraciones de escritores nacionales, traducciones y un número considerable de artículos de crítica literaria. A la par de su trabajo como director, nuestro autor fue uno de los principales colaboradores de la revista. Publicó alrededor de 222 artículos, 122 de la sección Azul Pálido, firmadas con el seudónimo de Petit Blue, 88 de crítica literaria, 5 de la sección de sobremesa, firmadas con Monaguillo, seudónimo utilizado previamente en el Universal, 4 de historias del Boulevard, firmadas con su nombre, y 3 paliques. El conocimiento que Carlos Díaz Rufo tenía sobre autores clásicos y contemporáneos fue muy vasto, pues era un hombre de enorme cultura. En primer lugar, porque durante su estancia en Europa y específicamente en España, había tenido contacto con los escritores más renombrados de la época. En segundo lugar, porque era el encargado de recibir las nuevas revistas y libros que se editaban en América, en canje de colaboraciones, y al mismo tiempo le correspondía elaborar las reseñas de ellos. Resultaría bastante prolijo enumerar la lista de escritores y obras que fueron objeto de su análisis y a los que dedicó amplios comentarios. Hay autores clásicos, ingleses, franceses, españoles, rusos, noruegos y mexicanos. Pero este conocimiento de autores tanto nacionales como extranjeros daba a Díaz Rufo la posibilidad de reflexionar en los temas tratados por ellos y profundizar en los problemas de su generación, tema recurrente en sus trabajos. Voy a centrar algunas cosas. Sus artículos en la Revista Azul dejan ver como en ninguna de las otras publicaciones en las que participó a lo largo de su vida su preocupación por obtener la respuesta a los problemas éticos y ontológicos que se presentan en todos los tiempos. Explora el papel de la literatura y la participación de los escritores contemporáneos,
los cuales desde su punto de vista debían dejar atrás las ideas de Bohemia asociadas con ellos. Muestra un verdadero rechazo al prototipo del artista romántico porque para él, el escritor de finales del siglo XIX, debía asumir un papel más activo socialmente. Y dentro de los temas que tocó en estos artículos de crítica están también el arte, la literatura, el amor y el teatro. De las 32 colaboraciones de autores españoles publicadas en Revista Azul, algunos fueron los favoritos, y nos dice Ana Elena Díaz Alejo: la sobriedad de Valera, la sencillez de Pérez Galdós, la amenidad de la Pardo Bazán, el humorismo de Mariano de Cavia, la elocuencia de Clarín y la complejidad de Echegaray, siempre fueron recibidos con afabilidad por los escritores que ya tenían el impulso de algo nuevo y se encaminaban hacia la prosa artística. Otros nombres también estuvieron presentes: Pedro Antonio de Alarcón, Vita Laza, Ramón de Campoamor, Emilio Castelar y Antonio de Balbuena. En la revista se publicaron muchas colaboraciones de autores hispanoamericanos, pero la crítica de nuestro autor se enfocó más a los autores europeos, particularmente franceses y españoles. Díaz Dufaux, quien llevaba a España en las venas por su padre, porque como ya se mencionó vivió en este país durante toda su niñez y adolescencia, publicó una sección titulada Teatro Español Contemporáneo, cuya función era brindar al público lector la crítica de las obras españolas que se presentaban en ese momento en España. La sección tenía una razón de ser. Aunque Francia era el país en que se admiraba y se aspiraba a ser como él, España seguía teniendo con México más elementos de identificación cultural y los autores eran por mucho más conocidos. Esta sección era el avance de lo que tarde o temprano llegaría a México con las compañías teatrales. La publicación de esta sección quizá obedeció su gusto personal hacia el teatro, que se hizo evidente más tarde cuando en las últimas décadas de su vida publicó a manera de pasatiempo algunas obras de teatro. A finales del siglo XIX, el teatro español estaba sufriendo una transformación. Escritores connotados incursionaban en la dramaturgia, particularmente en el subgénero del drama social. Las obras pretendían reflejar la realidad que se estaba viviendo en España, la pobreza, opresión y marcada división de clases, así como las nacientes ideas socialistas entre las clases populares. Don Carlos dedicó algunos de sus artículos al análisis de estas obras. Autores como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, Joaquín Vicenta y José Echegaray ocuparon su pluma. Le parecía que México debía estar actualizado sobre las novedades que se presentaban en España, y estos autores eran muy conocidos, por lo menos para la élite porfirista. Por otro lado, eran los mejores ejemplos del tipo de teatro que se estaba representando en la madre patria. Uno de los autores preferidos en México fue Benito Pérez Galdós. Sus obras fueron muy difundidas y representadas en el teatro. Dufaux se ocupó ampliamente de reseñar sus obras. Sin embargo, a pesar de admirar al escritor, en uno de sus artículos se preguntaba, a propósito de la publicación de la de San Quintín, si Galdós era verdaderamente un autor dramático y sentenciable. Galdós no ha podido despojarse de sus procedimientos de novelista. Su simbolismo resulta frío y por más que la vivacidad del diálogo anime el desarrollo de la obra, hay lentitud y hay languideces en la marcha de ella. Merece algo más el autor de Marianela que una nota de crónica. En realidad, la de San Quintín se trataba de una obra sencilla, comedia en 3 actos que describía cómo transcurría la vida en una villa marítima del norte de España. Era la historia de amor entre la duquesa Rosario de Trastamara y Víctor, un joven con ideas socialistas e hijo ilegítimo de un rico comerciante. La obra mostraba el ascenso de la burguesía y la decadencia económica cada vez más evidente de la aristocracia española. La opinión de Díaz Dufaux cambió cuando asistió al teatro junto con Jesús E. Valenzuela a ver La Loca de la Casa, representada por la compañía de Luisa Martínez Casado, y entonces rectificaron. A él, como a mí, parecióle La Loca de la Casa una notable producción escénica destinada a marcar nuevos rumbos al decadente teatro español. Pero su opinión volvió a tomar un giro al leer Los Condenados, cuya obra en España fue un rotundo fracaso. Se preguntaba nuestro autor, ¿merece la obra la acogida desfavorable? A mi idea de saber y entender, sí, creo con toda sinceridad que el escritor que trazó La Loca de la Casa ha sufrido la más lamentable, la más profunda, la más inconcebible equivocación de la cita. Para Díaz Dufaux, así como para la crítica de su tiempo, la idea fundamental de la obra Los Condenados era un anhelo de verdad, una tendencia del espíritu humano en ese fin de siglo, muy explorada casi a nivel de obsesión en el dramaturgo noruego Ibsen, y afirmaba, por desgracia, el señor Pérez Galdós ha diluido esta idea en una multitud de detalles ociosos y el simbolismo se pierde en nebulicidades de todo orden, en minucias que lo envuelven hasta hacerlo imperceptible. El fracaso de la obra, de acuerdo con él, se debía a la falta de coordinación psicológica de los personajes, aunque para Díaz Dufaux Galdós era un maestro en el estudio de las tonalidades del espíritu, mostradas en La Loca de la Casa y en la de San Quintín.
En Los Condenados no había nada de esto. Probablemente el fracaso no se debiera solo a los personajes, sino que a diferencia de las otras obras, este era un drama social cuyo tema central era también el amor, pero con un desenlace trágico. La obra narraba el amor entre Salomé y José León, este último un bandolero. En ella se describían las dificultades que debían enfrentar los personajes principales para que al final Salomé terminara enclaustrada en un convento, loca, y él se entregara a la justicia y fuera colgado en la hoguera. Por su parte, Enrique de Olavarría y Ferrari, en su reseña histórica del teatro en México, no menciona que Los Condenados haya sido representado en nuestro país. Suponemos que ningún empresario se arriesgó a traerla por las malas críticas que había recibido. La de San Quintín, en cambio, se presentó por primera vez en el Teatro Nacional el miércoles 3 de enero de 1900 con la compañía de María Guerrero y se volvió a representar el sábado 3 de marzo en el Teatro Arbeu y así consecutivamente. La Loca de la Casa fue la obra predilecta del público mexicano y por ende de las compañías de teatro. La obra, comedia en 4 actos, transcurría en la Barcelona de finales del siglo XIX y era otra historia de amor entre Victoria Moncada, miembro de la burguesía catalana venida menos, y José María Cruz Pepe, un hombre rudo pero rico y exitoso, que había hecho su fortuna en América. El estreno en México fue el 13 de octubre de 1893 en el Teatro Hidalgo. Al año siguiente, en abril de 1894, volvió a representarse, pero ahora en el Teatro Nacional por la compañía de Luisa Martínez Casado, y en junio y agosto en el Teatro Arbeu. Nuevamente en octubre de 1895 en el Circo Teatro Orión. En 1898 se montó en el Teatro Hidalgo con la actriz española Elisa de la Maza, y en 1900 se presentó de forma más modesta en el mismo teatro con un cuadro dramático encabezado por la actriz Evangelina Adams. Después de 1900, La Loca de la Casa siguió representándose todavía más en diversas ocasiones. Si bien los artículos de Díaz Dufo nos muestran que en muchas ocasiones se adelantaban a la puesta en escena de las obras en México, su crítica anticipaba ya lo que se diría en los periódicos sobre ella, dejando de lado, por supuesto, las actuaciones y las compañías teatrales. Debemos destacar que muchos de los intelectuales mexicanos, aunque se encargaban de hacer su propia crítica literaria, seguían muy de cerca lo que se opinaba en otros países, y en el caso de Díaz Dufo, lo que en España se opinaba sobre Galdós u otros autores, pocas veces era cuestionado. Sin embargo, en el caso de la obra Teresa de Leopoldo Aras Clarín, no estuvo de acuerdo con la crítica española. La obra había sido un fracaso en el país ibero y este autor no se explicaba por qué su estreno había causado tanto revuelo. Teresa en un acto era la historia de una mujer que estaba casada con Roque, un minero con ideas socialistas y resentido contra la burguesía. Al final, ella había preferido vivir en la miseria, así como los maltratos de un esposo alcohólico, que como muchos otros obreros de la época gastaban su dinero en la taberna, en lugar de comenzar una nueva vida con un hombre de distinta clase social. La explicación que Díaz Dufo daba al fracaso de la obra fue que el público español no había podido entender el drama de Clarín. El público español ha repugnado en penetrar en la cloaca, ha querido cerrar los ojos a esa cruel dolencia de esta triste humanidad contemporánea, ha tenido miedo de ahondar en este abismo. Emilio Solá ha dicho: prefiero la vida al arte. El público que rechazó a Teresa prefiere el arte a la vida. Los harapos de esta princesa espiritual le han causado repugnancia. En México la obra tampoco tuvo un gran recibimiento. De acuerdo con Olavarría, Teresa se presentó por única vez el 20 de agosto de 1906 en el Teatro Arbeu y no tuvo mayor relevancia. La representación la hicieron actores amateurs. Me voy a sentar a Joaquín Vicenta y me voy a las consideraciones finales. Podemos concluir que Carlos Díaz Dufo y la revista para la que escribía mostraron un enorme interés por dar a conocer las novedades de los autores extranjeros y particularmente por el llamado teatro español contemporáneo. La cantidad de artículos que les dedica así lo demuestran. Las transferencias entre España y México en lo que respecta a la literatura se hacían en primer lugar a través de la crítica literaria de revistas especializadas, en este caso Revista Azul y otras publicaciones, pero era ejecutada, por decirlo de alguna manera, por las compañías teatrales que hacían gira en nuestro país y traían a los mismos actores que representaban las obras en España, cuyo principal interés era no solo cultural, sino económico. Una vez que las obras eran montadas en México, venía la segunda parte de la crítica, la crónica teatral. Los escritores modernistas de la generación de Azul tenían claro que había que difundir y a estimular lo que se hacía en los países europeos, pero centraban su análisis en los autores, obras y estilos. El arte y la literatura eran el tema central. Las nuevas ideas contenidas en las obras de teatro de carácter social eran soslayadas. Los escritores contribuían de alguna manera a reafirmar el sueño de modernidad y progreso. En este sentido, la crítica de Díaz Dufo hacia los autores españoles no era muy diferente a la de España, aunque con excepciones,
Era directo, muchas veces demasiado riguroso, pero su crítica estuvo enfocada más en el aspecto formal y estético. No se manifestaba ni comprometía con las obras de crítica social que reseñaba. Ni Teresa, Juan José o la de San Quintín le merecieron una sola opinión sobre los temas abordados, como el florecimiento de las ideas socialistas entre la población ibera o la marcada división de clases, entre otros temas. Al parecer, esa realidad la veía muy ajena a México. Las obras objeto de su crítica eran, en su gran mayoría, de autores españoles pertenecientes al canon literario reconocidos en España y en México. El nuevo teatro contemporáneo le parecía decadente y sus representaciones poco originales frente a escritores como Ibsen, Solá o Tolstói, pero mucho más cercanos a los mexicanos y a sus costumbres. Si bien Revista Azul fue una publicación para las élites y estaba dirigida claramente a un público intelectual, Díaz Ufo sabía que tarde o temprano las obras comentadas llegarían a México porque los vínculos culturales entre ambos países seguían siendo muy fuertes, por la historia, las tradiciones y la religión católica. Por otra parte, una vez que las obras eran puestas en escena, la crítica al teatro español era una forma de conexión con otro tipo de público, más general, el femenil y probablemente el burgués que no era intelectual pero que podía pagar un boleto en el teatro. Las compañías de teatro montaban en sus temporadas alrededor de 15 o 20 obras y la mayoría de ellas eran de autores iberos. Los escritores estaban al pendiente de lo que pasaba en Francia y en toda Europa para poder escribir en Revista Azul sobre las novedades y mostrar que era una publicación de vanguardia, pero también sus ojos siempre estaban puestos en España y sobre todo en las compañías teatrales que veían en nuestro país un negocio redondo. Difícil por la competencia que había en cuanto a espectáculos, circos, zarzuela, ópera, aunque muy redituable. Finalmente, el público que asistía al teatro tenía también un marcado gusto por ver representadas las obras españolas que conocía, de allí la importancia de contar con una buena crítica teatral. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, siempre es una lástima hacer correr a los cuales que es realmente mucho. Ahora se le da la palabra a Rebeca Barquera, quien nos va a presentar un texto titulado Buscando la luz entre la penumbra de la cátedra inerte, la crítica de arte en el modernismo de principios del siglo XX. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores del coloquio. Gracias, Juan Andrea. Gracias, Fernando, por reunirnos a todos aquí. También es mi primer evento, mi primer coloquio presencial en la universidad, entonces hay muchas emociones. Me gustaría empezar la ponencia con una cita que dice: al contemplar sus obras nace la fruición de asistir a renovaciones de pintura. Rotos los cercos académicos con plausible valor, revelan el heroico esfuerzo por definir la percepción de belleza animada en sus ojos, apartando velos tradicionales, buscando la luz entre la penumbra de la cátedra inerte y como ninfas en el capullo ansiando las alas y los bellos colores. Estas palabras fueron escritas por Ricardo Gómez Robelo, joven escritor capitalino que se encontraba terminando sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y que formó parte del grupo en torno a la revista Sabia Moderna, de cuya exposición escribió estas líneas. En la cita anterior, de Ninfas y Colores, Gómez Robelo se deja ver como un escritor cercano al simbolismo con un interés en analizar la mirada, ya que establece que en aquella exposición se asistía a la renovación de la pintura a partir de una vuelta al ojo, a la percepción y búsqueda de la luz y el color, dejando fuera las penumbras del claroscuro y el barniz. La mediación que construyó Gómez Robelo con su crítica es una que toma el pulso con la retina y matiza sus impresiones con metáforas. Se trata, pues, de un acercamiento que conjunta dos modernismos, dos posturas que se debatirán en la opinión pública a través de la crítica de arte. En una nota periodística de 1906, el mismo año en el que está escrito el texto de Gómez Robelo, los redactores de la Revista Moderna de México proponían clasificar a los críticos de arte, aquellas brújulas de la opinión artística, en dos: el del encomiástico elogio y el de la diatriba, es decir, el que escribe alabanzas o el que escribe violentamente contra algo o alguien, escudados ambos tipos en la negligencia del público y en la sordera artística. Así lo escriben en la revista. Esta clasificación
también podría reconocerse, por un lado, en el escritor de punta, el imaginativo de tersas frases líricas, que utiliza clichés y múltiples calificativos para comentar las pinturas, como el que ayer María Andrea clasificó como crítico de arte lírico, ¿no? Podríamos pensarlo de esa manera. Y por otro lado, en la figura macrocéfala del fracasado, destilando como ciertos arácnidos un corrosivo cruel, más fluente cuanto más hondo es el oscuro pozo en que ha caído. Terminan así. Esta discusión sobre la relación de los críticos y los pintores se enmarca en una exposición en específico, la exposición de los artistas mexicanos pensionados en Europa en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la cual mostró varios de los nuevos rumbos que seguiría la producción plástica en los siguientes años, con obras de Julio Ruelas, Leandro Izaguirre, Francisco Goitia, Ramos Martínez, Juan Tellez Toledo y muchos otros. Para Cusay, seudónimo utilizado por José Juan Tablada, esta exposición hizo que, cito a Tablada, los salones de ese plantel donde flota una atmósfera de etéreo se convirtieron de pronto en un jardín lleno de fragancias y de matices, en el que parecía que el sol hubiera entrado por un vasto lucernario, inundando todo con su luz. El sol fue el protagonista, vivificando con sus virtualidades milagrosas, óleos, pasteles y acuarelas. Tablada vio que en el arte plástico palpitaba una vitalidad latente, un ligero cambio en la producción académica, un cambio en su paleta y en su mirada. Dejaron entrar la luz. En cambio, Gerardo Murillo escribió sobre sus impresiones acerca de la exposición para el diario, iniciando con la necesidad del crítico de mantenerse dentro de los límites de la moderación al juzgar los primeros esfuerzos de los pensionados, y de este modo hacer una crítica que pudiera ser benéfica para los expositores, sin caer en exageraciones laudatorias o en severas apreciaciones que a muchos pudieran ser nocivas. Y por lo tanto, una manera justa y racional, decía el artista, de hacer un juicio crítico. Sin embargo, Murillo consideraba que había dos expositores a quienes era necesario aplicar todo el rigor de la crítica, Fuster y Ruelas, ya que ambos habían trabajado y formado una carrera en Europa y contaban ya con una vasta obra. De ellos, además, consideraba que era imposible hacer crítica razonada, por considerar coloraciones falsas, amaneramiento y de mal gusto todos los elementos de sus composiciones. Quiero destacar en este momento su actitud cáustica ante Ruelas. Escribe Murillo: yo me complazco en creer que estos cuadros de una fantasía infantil los habrá hecho el señor Ruelas para tomar el pelo al público, que hayan sido ejecutadas en un periodo de inconsciencia, diré, para ser breve. Hay en el sueño de Athos unos señores marionetes que están esperando la bajada de un megaterio despellejado, capaces de hacer las delicias de las doncellas de servicio y de los mozos de cuadro. Estas palabras patriarcales y sarcásticas de Murillo caracterizaban al cuadro de Ruelas, que ahora estamos viendo, como algo de mal gusto, no solo